Bienvenidos a todos, a todas y a todes al podcast de Descomplicando Relaciones. Una vez más, aquí estoy, soy María Freitas y hoy estoy con Adrián. Hola Adri, ¿qué tal? Buenas, María. Mucho gusto estar aquí contigo. Lo mismo digo. Bueno, me gustaría que te presentaras un poco. Vale, pues soy Adrián López, soy activista bisexual y desde hace como unos 4 años así también activista por las relaciones no monógamas. Me dedico al trabajo social especializado en el tema de salud mental y luego me especialicé también como sexólogo y en esa línea me dedico a la terapia sexual y de pareja, bueno, de pareja o de vínculo. Muy bien, qué interesante. ¿Y te gustaría un poco hablarnos de, ya que te dedicas a esto, cuáles son los principales sí, las dificultades a las que nos enfrentamos las personas que pues acudimos a terapia en busca de ayuda en este tipo de relaciones? Pues a ver, habitualmente algo que es bastante común en las personas que vienen a la consulta por temas de dificultades relacionadas con estar en relaciones no monógamas o plantearse el mantener relaciones no monógamas, es sobre todo al no encontrarse ningún marco de referencia claro o ausencia de literatura al respecto, que a lo mejor no conozcan algún tipo de libros, pues como que muchas veces estas personas se encuentran en esa tesitura por la cual yo también pasé, porque hasta que yo me di cuenta también en un momento dado que yo era una persona no monógama, tuve bastantes conflictos internos en relación a lo que yo entendía por lo que era sentir por otras personas y demás, no encajaba en lo que siempre se nos había vendido desde, sobre todo el cine, la literatura y demás. Ujú. Entonces, en ese sentido sí que hay como mucha unión entre cómo yo me he visto en un momento dado y cómo vienen estas personas por las inseguridades que les genera, incluso conflictos a nivel familiar y no saber cómo afrontarlo. Ya. Ya, bueno, si quieres hablarnos primero de cómo fue para ti la experiencia de descubrir que no te sentías cómodo en la monogamia, cómo te diste cuenta de que te querías relacionar de otra forma diferente y ya luego si quieres pasamos a los demás, pero sí que es verdad que nos gusta mucho conocer la experiencia de las personas que pasan por aquí. Pues yo la verdad que si tiro de memoria bastante atrás, antes de darme cuenta, sí que me pasaba habitualmente que tenía como sentimientos muy fuertes por personas que me atraían mucho al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo no terminaba de entender qué es lo que sucedía, ¿no? Si a lo mejor es que no me gustaba una de esas personas lo suficiente o tal, porque como es el discurso que en su momento nos han dicho, que es o te gusta una persona o te gusta otra, pero no te pueden gustar ni sentir por diferentes personas al mismo tiempo. Y a raíz de ahí eso lo fui arrastrando según fui desarrollándome en la adolescencia y en la universidad y Ujú. demás. Y luego llegó un punto que fue tal el conflicto que dije, bueno, es que yo creo que tengo algún problema sexual. O sea, me tiene que estar pasando algo a nivel de cabeza. Entonces fue cuando tomé la iniciativa de especializarme para entender qué es lo que me sucedía en el tema de la sexología. Y a raíz de entrar ahí Wow. fue como realicé una investigación de no monogamias y demás porque me llamó mucho la atención la primera vez que escuché hablar del tema. Y profundizando por ahí dije, bueno, es que no me pasa nada malo. O sea, simplemente es que soy una persona no Claro. monógama. Y a raíz de ahí me pilló justo en una relación de pareja que claro, yo no había salido del armario como poliamoroso hasta que pues Ujú. reconocí lo que verdaderamente era. Y fue un momento de crisis grande porque, claro, el haber iniciado una relación dentro de la monogamia y que tu pareja en ese momento también lo viera así, pues era muy difícil el comentárselo sin que lo identificara como que esas ideas que nos han inducido muchas veces de que es que no tienes suficiente con, es que no se trata de no tener suficiente con,
sino que no podemos entender a nuestra pareja como la cobertura absoluta de todo lo que necesitemos en Ujú, un momento dado, ¿no? Porque sobre todo también tenemos esa responsabilidad de buscar qué es lo que necesitamos y ir comunicándolo, ¿no? Y eso fue un momento difícil claro. que poquito a poco lo fuimos llevando y a día de hoy continúo con esta persona. O sea que, Ah, sí, sí, qué bien. ¿Y cómo fue ese proceso? Es decir, tanto para ti como para la otra persona, ¿cómo lo vivisteis? pues yo creo que el peor trago lo debió pasar él. Lo que pasa que no me gusta hablar en su nombre, pero o sea, que Ujú, obviamente no puedo estar completamente en su lugar, pero sí que de mi parte yo sentía como mucha represión, pero no de él hacia mí, sino de cómo se había entendido siempre que tenían que ser las relaciones y yo no encajar en eso, ¿no? Entonces, yo también lo viví como un duelo grande porque a pesar de haber encontrado la etiqueta que me definía, era una ruptura con la idea que tenía de mí, porque sí que ujú, me creía claro, monógamo y yo es como me presenté en su momento en la relación que inicié con él. claro, claro, claro. Y cuando saliste del armario, del poliamor, claro, es un tema que tenemos muy arraigado, o sea, es un concepto que tenemos muy arraigado, salir del armario cuando exponemos nuestra orientación sexual, pero en cuanto a modelos relacionales, no, es como un concepto que se está dando ahora mucho, pero que yo tampoco había oído escuchar mucho de él, ¿no? Para mí salir del armario era pues decir que yo me siento atraída por otro sexo o otros sexos que no es pues digamos que decir que no soy heterosexual. Pero bueno, veo que también se dice en el mundo del poliamor, ¿no? Y dar a conocer pues que eres poliamorosa. Para ti, ¿cómo fue salir del armario no solo con tu pareja, sino con el resto de las personas que estaban en tu círculo? Pues con mi familia, sobre todo con mi madre, especialmente bien porque lo entendió porque ya había conocido antecedentes de otras personas del entorno próximo, ¿no? Que siempre se había camuflado con otros nombres y siempre la gente había Ujú, sido como muy desagradable con palabras como, bueno, pero es que esa mujer consiente que su marido le ponga los cuernos, incluso que viva con ellos en casa, ¿sabes? Ese tipo de cosas que en ujú, un momento dado, desde el desconocimiento de las no monogamias, se planteaba así. Y mi madre lo recibió muy bien, mi padre creo que no lo termina de entender, pero tampoco entendió en su día cuando salí del armario como bisexual. O sea que en mi madre ujú, siempre he encontrado como esa facilidad de que de buenas a primeras lo ha entendido sin ninguna dificultad. Entonces, en el ámbito familiar no he tenido mayor problema y también porque una facilidad que me estoy encontrando yo a día de hoy es que no todas las personas con las que hemos establecido vínculos siempre son conocidas dentro de la familia, no porque estén dentro del armario, sino porque no hemos identificado la necesidad por ninguna de las partes de que ujú. a lo mejor en la familia pues se tuviese, tampoco es que sea yo muy familiar de familia extensa, sino más de familia Ya, nuclear, entonces eso también me facilita porque los que son más cercanos sí que lo saben, pero abuelos, tíos y vale, demás, pues a lo mejor no, porque no tenemos tantos eventos en los que coincidimos. claro, claro. ¿Y cómo fue para vosotros vivir esas primeras veces con otras personas? O sea, Pues, cuáles fueron los principales problemas que os surgieron para gestionarlo? pues sobre todo porque yo soy una persona normalmente que suele tomar la iniciativa con bastante facilidad y yo entiendo que Ujú, al ser justo la persona que vive la no monogamia como tan de dentro, ¿no? Como tan identitario, pues ujú, a mi pareja pues le podía generar como más inseguridad, ¿no? Entonces, en un momento dado, cuando identificamos eso, llegamos al acuerdo de plantear que fuese él quien estableciese como el primer contacto con.
para que no hubiese a lo mejor como esa sensación de que a lo mejor vincula más rápido conmigo que con él y demás, sino que a lo mejor fuese un poco respetando más el ritmo al que él se fuera sintiendo cómodo en conectar con otras personas. Ujú. Vale, pero ¿os vinculáis por separado o juntos? Conjuntamente, sí, porque, o Conjuntamente, sea, en mi vale. caso personal, yo no siento como que la necesidad tenga que ser esa, pero Ujú. igual que él en un momento dado estamos viendo cómo nos adaptamos de forma de que estemos los dos a gusto, pues a mí no me supone ningún sacrificio enorme el respetar y aceptar que estemos los dos presentes en todo el encuentro e Ujú. incluso en las citas y las conversaciones. Genial. Pues muy bien, qué bien. Vale, y ahora que ya conocemos un poquito más de ti, ¿quieres entonces que hablemos sobre cuáles son los principales problemas, bueno, problemas, dificultades que la gente se encuentra cuando quiere abrir una relación o cuando, o ya cuando está dentro de la relación, que ya la han abierto, pero que siempre surgen, bueno, pues conflictos internos, ¿no? Sí, pues sobre todo también es porque dentro del plano monógamo se entienden las relaciones muchas veces desde el dar por hecho. Entonces Ujú. eso también se ha extrapolado a las relaciones no monógamas porque el marco de referencia del que has terminado influyéndote más era el predominante. Entonces el dar por hecho genera muchos conflictos porque lo que para mí es de una determinada forma, para la otra persona no tiene por qué interpretarse igual. Entonces esa comunicación a veces escasa o nula en determinados aspectos, que sí que es importante, pues hay que remarcar esa importancia desde el identificar dónde está esa dificultad. Entonces hay veces que, como estamos tan acostumbrados y acostumbradas a que eh, nuestra visión es como lo que marca la pauta, pues es un poco el ver que es más el continuo de reflexión de ¿tú cómo lo ves? ¿O cómo estás viendo tú esto? Y estar compartiendo con más frecuencia estas cosas, o sea, que haya como más fluidez en la comunicación. Y es una de las Ujú. dificultades que principalmente he visto, incluso con el tema de lo de los acuerdos, porque es verdad que hay personas que entienden las no monogamias desde una mayor fluidez y luego ya vemos, y otras personas que lo entienden desde vamos a prever. Pero lo de prever, o sea, ni, ni la fluidez es la solución, ni el prever absolutamente todo lo es. Es un poco encontrar el Claro. equilibrio en cómo nos encontramos mejor y ir adaptándose a las circunstancias que se vayan dando en la medida de lo posible. Entonces hay gente que o se mueve mucho por la fluidez o se mueve mucho desde los acuerdos y cuando suceden situaciones así que se salen un poco del marco, pues generan conflicto. Y entonces ahí Ujú. también vienen a trabajar eso desde un plano más mediación, menos de terapia, pero ahí es más desde la mediación. Y el resto de procesos también están relacionados con el funcionamiento sexual. O sea, cuando se dan dificultades de tipo erección, eyaculación precoz o molestias en la penetración, en ocasiones, al Ujú. estar la relación abierta a encuentros con otras personas, en lugar de abordar conjuntamente determinadas dificultades que se puede estar dando, si no están los cuidados como el centro de la relación, pasa como a entenderse que si a lo mejor tú tienes dificultades con la penetración, es una cosa que te tienes que mirar y cuidar tú. Y yo me Vale. centro a lo mejor en mantener relaciones sexuales con otras personas. Entonces, es un poco el no hacer eso, involucrarse y entender que las dificultades en las relaciones son dificultades conjuntas, que el mayor peso obviamente recae sobre la persona que lo vive en primer plano, pero el poderte sentir arropada o arropado por tu pareja en ese momento y saber que no estás a tu, a tu suerte, ¿no? Claro. Has hablado del tema de, bueno, en cuanto a penetración, eyaculación precoz y demás. Me gustaría hablar, porque se suele hablar mucho de la presión social que tenemos las mujeres. Justamente estos últimos capítulos del podcast, pues está hablando mucho de
¿no? De que a veces damos demasiado y se nos toma por guarras, a veces de poco y que eres una estrecha. Bueno, todos estos ya lo hemos comentado, pero me gustaría también un poco hablar de la presión social que tiene los hombres a la hora de tener este tipo de relaciones. Y es que a mí me consta que a mayor número de personas con las que te relaciones, también sientes como que bueno, pues que tienes que dar más la talla porque incluye como más veces, más número de relaciones sexuales o no, no siempre pasa, pero bueno, en el caso de que sean encuentros con más de una persona, que sean 2, 3, 4 personas, también tenéis como esa presión de tener que llegar a todo, ¿no? Me gustaría un poco hablar de ello y qué es lo que puede, bueno, es que no sé cómo plantear muy bien la pregunta, pero no sé si te ha llegado muchas dudas, muchas personas con esta inquietud de sentirse como, pues que no, eso, que sentir que no dan la talla o qué problemas surgen más en el ámbito sexual en hombres. Pues en los hombres con los que he podido trabajar, es verdad que aunque no estén en relaciones no monógamas, sean heterosexuales o no heterosexuales, una cosa que coincide, que esto también sucede en el tema de lo de las mujeres, es la tendencia a compararnos con. O sea, Ujú, como tenemos como unos ideales muy altos por esa ausencia de educación sexual o educación sexual entre comillas a través del porno, pues es verdad ujú, que el listón está muy alto porque también no es realista. O sea, es como que al final claro. terminan haciendo como norma un patrón tanto de rendimiento sexual como de dimensiones corporales y demás que no se ajustan a la realidad de la diversidad de cuerpos. Entonces, en este caso, con los hombres sucede mucho que la ansiedad se produce en cuanto al rendimiento sexual. Entonces, Ujú, si a eso le podemos añadir otras presiones relacionadas con que la autoestima del tamaño de sus genitales, tal, pues es como una presión añadida. Entonces, si tenemos en cuenta que cuando muchos hombres van a mantener relaciones sexuales, más que el tema de compartir placer y disfrutar del encuentro y de todo el proceso, tienen algunos más en mente el tema de el tiempo, los ritmos que tienen que seguir sin haberlo hablado con la otra persona, ¿eh? O sea, el tiempo, los ritmos, el tamaño de su pene y el identificar que la otra persona queda satisfecha en el caso de que para ese hombre, en ese caso, sea algo relevante, porque es verdad que al ser una sexualidad tan coitocéntrica, a veces hay señores que ni siquiera se plantean el placer ajeno. Por eso muchas veces hablamos de ujú. evitar todo esto que tiene que ver con el neoliberalismo sexual, del entender a la otra persona como un objeto de consumo, o sea, el consumo de cuerpos. Sí. Entonces, alejándonos de ese marco, yo normalmente suelo trabajar todo eso desde el crecimiento y desarrollo de habilidades para que entiendan que es más el proceso, la comunicación previa, durante y después de cómo se está dando el encuentro. Ujú. Sí, una duda que a mí me surge mucho últimamente es si realmente es mejor hablar con las personas involucradas antes de un encuentro sexual para saber qué es lo que le gusta y lo que no, o si es mejor dejarse fluir y irlo descubriendo poco a poco. Eh, Me surge esa duda de qué es mejor, hablarlo todo o dejarte llevar e irlo descubriendo poco a poco. Es que eso depende mucho también de cómo tú vivas la sexualidad, porque es verdad que se puede encontrar el equilibrio en ambas partes, porque tú puedes hablar de una serie de cosas que, por ejemplo, en una conversación así como más erótica, el profundizar un poco de qué es lo que le gusta a la otra persona o de qué manera le gusta que se dé la estimulación, si demás, tal. Obviamente no con este lenguaje que estoy utilizando, que a veces se me va un poco el plano técnico, pero
por lo menos partir de una base, aunque sea de conceptos básicos de cómo le gusta a la otra persona, porque es verdad que cuando tú Ujú, estás dentro de un encuentro sexual tienes menos maniobrabilidad, ¿sabes? En este sentido, porque tú vas a ir explorando en la medida de que la otra persona te vaya comunicando. Es que es una comunicación que puede ser tanto verbal como no verbal, pero eso sobre es. todo también depende de la iniciativa que tenga la otra persona, porque es verdad que hay gente que entiende las relaciones sexuales como una persona me da placer a mí. No, Ujú, no, o sea, compartimos placer, pero el responsable de disfrutar de mi propio cuerpo soy yo. Y de que la otra persona disfrute es la otra persona, lo único que en ese intercambio estamos dando ambas partes de nuestra parte, ujú, ¿no? O sea, tú obviamente cuando tienes relaciones sexuales con otra persona, quieres que la otra persona disfrute, pero no claro, puedes relegar en la responsabilidad y el peso de tu placer plenamente en otra persona. eso es, sí. Entonces, encontrar ahí la fórmula en la que dices, bueno, esta persona la acabo de conocer, me apetece mantener relaciones sexuales, pero yo no sé, por ejemplo, si le gusta el sexo oral o no. Claro. Sí, sí, tiene mucho sentido, ¿no? Todo lo que dices, pero, por ejemplo, yo que soy una persona que no me gusta hablar, es decir, hablar en el sentido de muchas veces me he encontrado a personas que directamente antes de quedar, pues ha empezado pues con el famoso sexting, ¿no? Ujú. O a mí eso no me gusta nada, entonces, y no me gusta tampoco dar mucha información, es decir, yo sentiré ganas en el momento que esté con esa persona. Entonces, bueno, pues soy una persona que no me gusta dar información y me gusta más que la otra persona lo vaya descubriendo. Pero bueno, me he dado cuenta de que si las otras personas actúan así conmigo, muchas veces yo acabo no sabiendo lo que esa persona disfruta de verdad. Hmm. Y cuando hemos tenido la conversación después, pues eso, encontrarme con de decir, ostras, pues no lo hubiese dicho nunca que te gustaría esto. Entonces creo que sí, lo que tú dices, encontrar un equilibrio y que bueno, y que la comunicación fluya por parte de todos. Sí, porque es lo que te decía Mm, que dentro del encuentro también puedes utilizar la comunicación no verbal. O sea, que si por ejemplo en mm, este caso planteas lo de que te sale menos el comunicar en un momento dado, ¿no? Pero comunicar de forma sí, verbal, pues desde el erotismo que te puede dar el encuentro también no es lo mismo el que una persona se deje tocar así o lo que sea, a que de pronto, pues imagínate que guías o conduces tú la mano, o que más o menos desde la delicadeza que te puede permitir, también dependiendo de las prácticas, cómo se planteen, si son unas prácticas un poco más desde el explorar, desde la sensibilidad de un masaje, pues no es lo mismo ese planteamiento que el de pues, prácticas de BDSM, pero bueno, todo eso sí, sí que suele ir previamente con, pues, de esas conversaciones previas, que no tienen por qué ser tampoco muy claro. en detalle, o sea, pero que sí que a Ujú, cosas básicas. claro. Y durante la conversación has dicho varias veces, has hablado de los cuidados. Mm. Es algo muy importante y que muchas veces las personas que están fuera de este tipo de relaciones se piensan que no existen. Es decir, que tú tienes una relación abierta del tipo que sea y que simplemente lo que quieres es, hablando mal, follar con otras personas, pero realmente es muchísimo más que eso. Entre otras cosas están ahí los cuidados que son súper importantes. Tú veo que le das muchísima importancia. ¿Podrías hablar un poquito más de ello? Sí, claro. Yo sobre todo cuando hablo de cuidados, cuando se dan relaciones así en las que hay más encuentros sexuales, y aunque no fuera así, que fuese también dentro de una relación monógama, siempre me lo planteo desde el llevar chequeos rutinarios relacionados con el tema de las ITS, Ujú, porque luego tú con determinadas personas pues decides utilizar preservativo para esto, pero no para esto. Entonces, ujú, siempre no está de más el poder llevar un seguimiento de cuál es tu situación de salud, como por así decirlo, como si fuese una ITV sexual en relación a sí, las infecciones de transmisión sexual para evitar sustos innecesarios, una manera de cuidarte tú y cuidar a las parejas sexuales con las que
que tienes encuentros. Ujú. Y además de eso, también de los cuidados relacionados con la responsabilidad afectiva. O sea, no dejar que una persona, como lo está pasando mal en un momento dado, es como, bueno, pero como es una rayada tuya, te la comes tú. No, a ver, o sea, las rayadas que nos puedan venir a la cabeza se dan en un marco, en unas situaciones, ¿no? Y cuando esa situación está relacionada con cómo nos estamos relacionando, podemos hablarlo, podemos ver qué se puede hacer y si está más en mano mía, más en mano tuya, porque ese malestar lo tienes, está claro, y tú vas a ser la Ujú. primera persona que quiera trabajar en ello. Pero lo que decía antes, no es lo mismo que tú cuentes con el apoyo de tu pareja para gestionar una dificultad que os atañe a ambas partes, como que sea, no, tú arréglatelas, como no con el tema de los celos. Los celos es un tema que en consulta sale mucho. La gente se piensa que Ujú. las relaciones monógamas no hay, o sea, de las no monógamas no hay celos. Y es como, a ver, Ya. sí, Mito número uno, claro, sí. sí hay celos y se tienen que trabajar también a nivel personal y a nivel de relación. Entonces, los celos es un claro ejemplo de yo no me voy a poner en mi mochila algo que es una cosa que tiene que ver más con tu historia que con tal, pero sí puedo hacer que la mochila te pese un poco menos apoyándote y viendo qué puedo poner de mi parte para que esa situación vaya mejorando. Sí, es muy importante el tema de los cuidados y, y lo que decías, que es muy gracioso cuando la gente, a mí el otro día me decían, porque hice una entrevista y yo dije que yo sentía más celos que mi pareja. Me decían, pero es que me parece increíble que hayas sido tú la que hayas querido abrir la relación y que tú sientas más celos que tu pareja. Digo, ya, pero es que eso no es que yo diga, ahora tengo una relación poliamorosa y no siento celos, no va así, ¿no? Ojalá fuera así de fácil, pero no te dan no te quitan el carné de celos cuando te vuelves poliamorosa. No, además es un Así. mito muy, muy común y gente que empieza a conocer lo que son las no monogamias y la frase de yo no podría muchas veces va acompañada del tema este, joder, es que yo soy una persona celosa o es que a mí a veces me Claro, vienen los celos y yo no sé cómo tú puedes hacer eso y dices, o sea, estás dando por hecho que yo no tengo celos, sí los tengo. O sea, sí tengo celos, no soy, o sea, ser una persona poliamorosa no te convierte en un ser de luz ajeno a toda la manera en la que te has construido en tus relaciones monógamas en un momento dado. Es como ahora estás en no monogamias y ya eres un ser de luz. No, estamos claro, continuamente trabajándonos cositas. totalmente, sí, sí. Y lo que nos Eso queda. es. Esto es un constante aprendizaje, Pues sí, pero bueno, también es de las cosas que más me gustan, ¿no? De estar en este tipo de relación y también compartir pues estas cosas y ver que no estamos solos, ¿no? Que precisamente por ese motivo hago este podcast para ver que estamos todos con nuestras cosas y nuestros problemas y nuestras dificultades, pero que bueno, que si decidimos seguir en este estilo de relacionarnos será porque nos trae muchas otras cosas buenas que, bueno, que superan las otras. eso es. O sea, el hecho de sentir que estás siendo fiel a cómo tú sientes que entiendes las relaciones, desde el tema del no poseer, todas estas cosas que dentro del sistema capitalista están como muy marcadas, el rol reproductor-productor, todo esto, yo creo que a veces una cosa que me ha sorprendido es que cuando estoy hablando de temas de no monogamias en ambiente pues más cercano, ¿no? Amistades y demás, no Ujú. terminan de ver el nexo de unión entre lo que tiene que ver de ese cuestionamiento feminista de una determinada época, no ven el nexo de unión y es como, bueno, pues si nos planteamos el escenario de que sin enfoque o sin una mirada feminista las relaciones no monógamas no tienen sentido porque no parten del tema del sistema de cuidados,
no parten de la valoración del no posicionarte desde un rol de sumisión y de una persona por encima de otra, identificar las relaciones de poder para que eso no sea que no se materialice en cómo nos estamos relacionando. Pues si no partimos de esa base, no sé, o sea, la gente hay veces que lo asocia más al movimiento hippie que al Sí, activismo feminista que puso ahí el foco en las relaciones de posesión y de liberación de la mujer. sí, sí, totalmente. Y a mí me sorprende mucho que conozco mucha gente que se considera muy, muy, muy feminista. O sea, es decir, casi que yo le pregunto quién eres y me dicen el nombre y seguidamente y soy feminista y bueno, es como que ¿no? Que si tuvieran que decir una palabra de ellas sería feminista, pero luego lo que tú decías antes, ¿no? Cuando yo les hablo de mi forma de relacionarme me dicen, uff, yo no podría. Mm. Entonces, sí, de hecho, em, eh, tengo un podcast que va a salir también dentro de poco que hablamos de por qué el feminismo y las relaciones no monógamas van de la mano. Así que, bueno, también será un tema interesante a tratar. Pues sí, la verdad que, o sea, me parece clave, estaré atento porque me parece que puede, o sea, claramente en la línea de recomendar el podcast ese porque a la gente le cuesta mucho verlo. Yo recuerdo en mi trabajo de fin de máster, una de las del tribunal, una de las profesionales que estaba en el tribunal, me llegó a preguntar por el trabajo si pensaba que por ser una mujer heterosexual y monógama era menos feminista. Porque claro, yo había utilizado de marco de referencia pues feminismos lésbicos y feminismos que hablaban de Ujú. las no monogamias. Entonces, yo en ese momento me quedé como en shock porque dije, yo no sé en qué punto del trabajo se llega a esta conclusión, pero luego me sentí orgulloso porque dije, de alguna manera, la lectura le ha removido algo, porque yo Ya, no era el planteamiento que hacía, pero si tú claro, cuestionas eso de una forma así, digo, está viéndose reflejada en algo que se ha puesto ahí sin que directamente la interpele. claro, sí, cuando algo te resuena dentro y tú estás, es decir, cuando se habla de algo y tú estás tranquilo porque no te sientes identificado, no, no te manifiestas, ¿no? No. Entonces, lo que tú dices, que algo le removió ahí dentro para que ella lo interpretara así. Mm. Mm. Pues muy interesante, sí. Bueno, pues Adrián, para ir terminando, me gustaría que dejaras tus redes sociales para que la gente te contactara, tanto para que vean el contenido que subes, porque eres, como bien has dicho, activista bisexual y poliamoroso y sube un contenido muy interesante. Y aparte, pues si te quieren hacer alguna consulta o hacer terapia contigo, Ujú. ¿cómo te pueden encontrar y dónde? Vale, sobre todo antes de decir lo de las redes sociales, quería matizar que Sí. en el tema del proceso terapéutico y la terapia desde el punto que lo trabajo, es desde Ujú. un punto, o sea, un modelo antiopresivo, que no entiende la terapia como un proceso de curación, porque no estamos hablando de algo que esté roto o algo que esté enfermo que haya que curar, sino que es un Ujú. proceso de crecimiento, desarrollo y mejora de nuestras relaciones. Entonces, creo que es importante matizarlo porque se entiende muchas veces la terapia como algo relacionado con salud, enfermedad o proceso patológico. Y en este caso no tiene nada que ver y es una mirada mucho más social y politizada. Qué ¿Vale? bien, vale, genial, sí, Entonces, sí. mis redes sociales son las personales que son con las que más trabajo normalmente es adgil7, o sea, adgil7. Ujú. Y luego tengo otra que tengo que reactivarla de nuevo, que es sexgen7, o sea, como de sexo y género, sexgen7. Sí, Cualquiera de esas dos redes sociales de Instagram me pueden mandar por ahí algún mensaje y ya nos ponemos en contacto. Para que lo sepan las personas que estén interesadas, tendríamos una primera videollamada de contacto para que me contaran un poco cómo
o qué es la necesidad que pudieran estar teniendo. Valoramos la situación y en base a eso les mandaría un presupuesto de diferentes modalidades de las que más le pudieran compensar económicamente y demás. Genial, muy bien. De todas maneras, yo pondré en la descripción las redes sociales para que sea también más fácil acceder. Y bueno, y solo me queda darte las gracias por querer participar en esta charla y compartir tanto tu experiencia como algunos consejos muy guays y muy necesarios para llevar mejor este tipo de relaciones. Pues muchísimas gracias, María, me he sentido muy cómodo y claramente, o sea, espero que mucha gente pueda ver los diferentes audios de podcast que has estado subiendo, que a mí me gustan mucho. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Bueno, pues estamos en contacto. Millones de gracias y que vaya muy bien.